En este contacto a nivel nacional. Óscar, muchas gracias por estar en nuestro espacio informativo. Queremos abordar un tema muy importante, la situación que se ha podido ver y que viene siendo noticia a nivel nacional, internacional, la trascendencia que ha causado. Los famosos chats encontrados en el teléfono del señor Verduga, el tema de la situación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, su posición que debería haberse dado por parte de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está todo este tema del Consejo de Participación Ciudadana, Óscar? Buenos días. Realmente preocupante por todos los entretelones que esto representa en medio de un proceso electoral complejo en el cual los ciudadanos del país tenemos la responsabilidad de elegir presidente el próximo 13 de abril. Una institución como el CPCCS realmente debilitada a extremo a tal punto que prácticamente está paralizada y por ende también una confrontación muy fuerte, visible en la Asamblea Nacional, eh, en la que se está analizando algunos temas vinculados justamente a los escenarios acontecidos con los chats que Verduga finalmente devela en sus celulares y por lo tanto una trama tan conocida que nadie creo que se sorprenda a los extremos inimaginables que van alcanzando tentáculos de manejo de las instituciones de una manera absolutamente irregular y por lo tanto el país demanda que tengamos finalmente decisiones para poder avanzar en los temas más importantes para los ciudadanos, el empleo, su seguridad, la educación, la salud, etcétera. De tal manera que la trama global es muy preocupante. ¿Por qué este empantanamiento, Óscar? Siempre ha habido cuestionamientos sobre el Consejo de Participación Ciudadana, pero cada vez vemos mucho más agravada la situación y algo medio inentendible. Hay mucha gente que no tiene idea, yo creo que un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana no tiene idea de lo que, de las funciones y las delicadas funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el hecho era de que era una institución totalmente apartada del mundo de la política, o sea, apolítico. Pero ¿en qué momento esto dejó de tener esa función que lo establece la propia Constitución y se volvió en un tema político? O sea, de candidatos que van y que están o que han sido ex militantes de partidos políticos. Eh, Es absolutamente claro que cuando se aprueba la Constitución del 2008, la intencionalidad que tenía el correísmo en esa época era el manejo de las cinco funciones del Estado y determinaron en ese escenario que el Consejo de Participación Ciudadana en el artículo 208 que define con absoluta claridad sus funciones, eh, le da una prioridad absoluta, total a la participación ciudadana, a la lucha contra la corrupción, a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de sus instituciones, a la investigación de las denuncias de actos que afecten a los ciudadanos y obviamente que se pueda confrontar la corrupción en todos sus escenarios. Además, le da la facultad para poder designar autoridades de las más importantes instituciones del Estado, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Consejo de la Judicatura, superintendencias, etcétera. Sin embargo, la mayor atención que ha tenido esta institución, sin ninguna duda, no ha sido de los ciudadanos del país, sino más bien de las designaciones de los
de las instituciones estratégicas de Estado y por lo tanto, una vez que cambia la Constitución en el 2018 y se determina que deben ser elegidos vía elección popular, es que nos confrontamos al escenario que los partidos políticos, por un lado, miran la posibilidad de meter la mano a través de sus militantes o miembros de sus organizaciones para que vayan a esta institución y el correísmo con toda la experiencia y conocimiento impulsa a escenarios inéditos. Y es por eso que fuimos todos testigos que en febrero de 2023, cuando se da una elección con visos de una ilegalidad, irregularidad tan descarada, que la Liga Azul promueve con toda la fuerza de sus organizaciones políticas, de sus candidatos a alcaldes, a prefectos, para que sus candidatos lleguen a la institución y capten de una vez el Consejo de Participación, es que definitivamente el rol que protagonizó de sordo, ciego y mudo el Consejo Nacional Electoral actual, tenemos hoy en día como resultado las consecuencias nefastas de una involucración y una determinación para repartirse esa institución como la vivimos hoy, porque todos sabemos eh, qué vínculos tiene Pita, Cabrera, Acero y Atamaín, y por lo tanto cómo se reparten esa institución para poder manejar esos escenarios. Y en ese contexto, entonces, el verdadero objetivo del Consejo de Participación Ciudadana fue diluyéndose a extremos. Es una institución tan vilipendiada, mi estimado Rubén, que 18 de sus miembros han sido destituidos desde el 2019 en adelante. Recordemos lo de José Tuárez, el cura que sigue preso, o de Cristian Cruz, o de Hernán Ulloa, que en el 2023 fueron los 7 destituidos por los escenarios vinculados al Consejo de la Judicatura, que no quisieron ponerse de acuerdo y nombrar al presidente de esa institución, y luego Allen Berbera, destituido por la Corte Constitucional, Juan Esteban Guarderas por la Asamblea Nacional y finalmente el Tribunal Contencioso Electoral destituye a los 4 uh, eh, eh, miembros de ese organismo, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor y Bierca Párraga, que cuando ya logran tener mayoría, hacen y toman decisiones tan brutalmente ilegales que finalmente explota todo cuando pretenden tomarse también la superintendencia de bancos. En ese contexto, eh, los políticos, las instituciones, las otras funciones del Estado, tienen todos que entender que ha llegado el momento de sacar la mano de esa institución, dejarla en paz para que cumpla sus funciones, y también sus miembros tienen que darle un giro de 180 grados. Caso contrario, eh, lo que está aconteciendo en este momento, que prácticamente está neutralizada, paralizada, pueda seguir adelante en esas condiciones, con retos constitucionales tan importantes y graves como la nominación del fiscal general del Estado, el proceso de los propios miembros del Consejo Nacional Electoral y otras importantes funciones. De tal manera que lo que hay que hacer en esa instancia es tener una posición absolutamente clara, frontal, determinante, para que los demás actores respeten esa institucionalidad y le dejen operar como manda la Constitución, punto y final. Sobre el tema de cuál va a ser el destino de esto, porque estamos paralizados este rato, bien lo acotabas. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de la posesión tuya que debería haberse dado en la Asamblea Nacional, Oscar? ¿Qué mismo pasó con el tema de Rosero? Se supone que eso ya debía haber sido un tema superado.
Es inverosímil todo lo que pasa, porque yo en enero del 2025, el 17 de enero, precisamente le envío una comunicación a Viviana Veloz y le digo, señora presidenta, usted tiene un requerimiento pendiente del Consejo de Participación Ciudadana para posesionar a los miembros principales suplentes alternos, tanto hombres como mujeres. Quiero que me informe qué es lo en qué situación estamos. La respuesta es una dilatoria y finalmente algo absolutamente insólito, porque lo que determina la presidenta es consultarle al Procurador General del Estado si, si el artículo 15 de la LOCEP es susceptible de algún tipo de interpretación, lo cual es absolutamente innecesario. Es la primera vez en 200 años que un organismo de Estado como el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional pide un requerimiento de esta naturaleza. Todo funcionario público que es destituido del cargo, sin excepción, no puede cumplir ninguna función de Estado en ningún organismo por 2 años y jamás, nunca puede regresar a la misma institución. Acaba de determinarse con absoluta precisión ya resoluciones actualizadas con el propio con el propio Consejo de la Judicatura, que han determinado que en destituciones nunca pueden regresar a la misma institución de Estado. Y por lo tanto es absolutamente inadmisible, inaudito, el hecho de que en este momento el propio Procurador General del Estado ya tiene más de 3 semanas ese petitorio, no haya hecho absolutamente nada y no hay ninguna posibilidad de que ese organismo le diga a presidenta de la Asamblea que el señor David Rosero Minda puede estar rehabilitado. Es imposible, no hay forma. En el supuesto de que él se posesione, yo también debo ser posesionado. ¿Por qué no me posesiona? ¿Y por qué no posesionan los tres alternos hombres y las tres alternas mujeres que tampoco han sido posesionadas? Es que, en mi opinión, hay un cálculo político absolutamente claro. Están esperando el resultado electoral y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero, Eh, la otra parte, finalmente, Oscar, el señor Verduga hace muy pocos días, muy pocas horas más bien dicho, sacó también una respuesta. Él dice que se debe todo a una persecución política porque efectivamente la designación del superintendente de bancos y ha tocado y han puesto el dedo en la llaga sobre el sistema bancario en el país y de ahí deviene toda una persecución política y que también los chats que se están poniendo a la luz pública, esos chats son falsos. Augusto Verduga debe y puede argumentar a su favor cualquier comentario. El hecho concreto y cierto es que cometieron graves ilegalidades. Ellos nunca debieron haber asumido esa responsabilidad por haber incumplido la ley. Ya venían con el escenario de una sentencia en primera instancia con Fernando Muñoz y por lo tanto era absolutamente clara de hace 6 meses atrás que no debían, no podían tomar decisiones de la magnitud que querían hacerlo una vez que toman control del organismo en un intento por implementar operativos previamente planificados y uno de ellos era sin duda el tema de la superintendencia de bancos y por lo tanto cuando en el primer día de control de esa institución, una vez que finalmente se posesiona, no se posesiona, sino asume la responsabilidad de consejero Eduardo Brancolor, destituyen a la vicepresidenta y posicionan a Yadira Saltos, de tal manera que en ese contexto lo planificado era lo que vino.
nombrar al nuevo superintendente de bancos de una manera ilegal, y había de por medio una determinación, una decisión por parte de la Corte Constitucional, y había de por medio un escenario de eh, ah, eh, una decisión de incluso destituir del cargo a Andrés Antoni, tal manera que su planificación estaba dada, tenían objetivos absolutamente claros, sabían que si no lo hacían de manera instantánea, inmediata, no iban a tener el tiempo suficiente, y como de hecho aconteció, porque el 31 de enero pasado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral eh, tomó la decisión de ratificar la sentencia inicial, y por lo tanto en ese contexto ya no podían hacer lo que finalmente querían lograrlo. Es lamentable, pero los hechos y acontecimientos están dados de tal naturaleza que lo que cabe ahora es eh, fortalecer la institucionalidad y que todos entiendan que ese organismo debe cumplir su función constitucional. Oscar, muchas gracias. Un abrazo en la distancia. Estaremos pendientes. Tendremos algunas entrevistas más antes de llegar a este proceso de elecciones del año 2025, importante para todos los ecuatorianos, sobre la definición que se vaya a tomar en las urnas este año. Gracias, Oscar. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Yo he pedido a Andrés Fantoni que me reciba en Comisión General. Le he pedido a él que solicite al Departamento de Talento Humano para que emita un nuevo informe, el mismo que ya tiene realizado, para exigir tanto al Procurador como a la Asamblea Nacional que posicionen a los 7 miembros que falta todavía que lo hagan, de tal manera que se fortalezca la institucionalidad. Y una vez que esté posicionado como vocal principal, haré un pronunciamiento muy directo, claro y concreto para darle un giro de 180 grados a esa institución. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Oscar Ayerbe, que ha estado en este espacio informativo de la W. 8 de la mañana, 5 minutos, una pausa y volvemos de manera inmediata con la revisión de algunos titulares y pasaremos con el espacio de denuncias. Publicidad.